A medida que pasaban los días, Afroza comenzó a comportarse de manera extraña. Se distanciaba de él y, para su sorpresa, pasaba cada vez más tiempo con Kamrul. Le preparaba café, lo acompañaba a la granja, pasaba horas con él en el jardín. Incluso discutía con su hermana sobre quién debía acompañarlo a sus gestiones de la boda. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otro escalofriante suceso de la vida real que podría haber ocurrido en cualquier rincón del mundo. Esta vez, nuestra historia nos lleva hasta Bangladesh, más precisamente a la ciudad de Tangail, en el distrito del mismo nombre, a orillas del río Lowahang, dentro de la división de Dhaka. Lo que van a escuchar es una historia tan extraña como intrigante. Se trata de dos hermanas que, en una competencia inusual, luchan por la atención de un mismo hombre, esforzándose por superarse mutuamente en cuidado y afecto. Pero las cosas se tornan aún más extrañas cuando deciden establecer turnos para compartir su amor, y eventualmente, terminan enfrentándose por un hombre mayor. ¿Qué hay detrás de este insólito caso? ¿Cómo llegó todo a este punto? Quédense con nosotros, porque aquí les contaremos cada detalle. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte. Y, oye, si te gusta, compártela con tus amigos. Merece ser escuchada en todas partes. Ahora sí, vamos al grano. Esta historia trata sobre una familia que, a simple vista, parecía perfecta. Vivían en Tangail, una ciudad de Bangladesh. Kamrul, el esposo, nació en 1962 y en 1988 se casó con Lamia, una mujer 2 años menor que él. Lamia venía de una familia acomodada. Su padre y su tío llevaban manejando plantaciones y granjas desde 1949. Con la educación que tenía, ella aportó su experiencia para ayudar a gestionar los negocios junto a su esposo. Un año después de casarse, en 1989, tuvieron un hijo, Rashid. No solo era guapo, sino también un estudiante brillante. Aunque le interesaban los negocios familiares, Lamia quería que apuntara más alto y lo animó a ir a la universidad y hacer carrera en el mundo de las finanzas. Soñaba con que algún día dejara Tangail y se hiciera un nombre en la gran ciudad. Siguiendo el consejo de su madre, Rashid estudió en una prestigiosa universidad antes de mudarse a Dhaka, donde consiguió trabajo como oficial de finanzas en un banco privado. Con su hijo lejos, Kamrul y Lamia se adaptaron a una vida más tranquila. Todo parecía seguir en armonía, hasta que las cosas dieron un giro inesperado. Verás, Kamrul siempre había tenido ese aire de galán, convencido de que era un hombre atractivo. Le encantaba ser el centro de atención y meterse en los asuntos de los demás. Cuando conoció a Lamia, esos rasgos lo hacían encantador, pero ella esperaba que con el tiempo se calmara. Y, al menos en apariencia, parecía que así había sido. Pero cuando Rashid se fue, Kamrul empezó a llevar una doble vida. En secreto, bebía alcohol y se relacionaba con mujeres más jóvenes. Muchas personas en la comunidad sabían lo que hacía, pero nadie se atrevía a decírselo a Lamia. Era una mujer muy respetada, y meterse en ese tema era delicado. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar para siempre. Alguien le contó a Lamia sobre las aventuras de su esposo, y todo explotó cuando lo sorprendió con una de sus empleadas en un hotel. Aún después de despedir a la mujer, Lamia no pudo tomar la decisión de separarse. Sus razones eran muchas. Quería proteger la reputación de la familia y, a pesar de todo, seguía amando a Kamrul. Consideraba que sus infidelidades, aunque dolorosas, podían ser perdonadas, sobre todo por el bien de su hijo. Le preocupaba que si Rashid se enteraba, se sintiera avergonzado o que su futuro se viera afectado. En su cultura, muchas familias son estrictas con estos temas, y temía que eso dificultara que su hijo encontrara una buena pareja más adelante. Así que, al final, Lamia decidió perdonar a Kamrul. Él prometió cambiar y mantenerse fiel. Para proteger a su hijo, Lamia nunca le contó nada sobre el escándalo. Curiosamente, casi todos sus empleados sabían lo que había pasado, pero por respeto y lealtad, guardaron silencio. A principios de 2019, la salud de Lamia se deterioró gravemente y tuvo que recibir tratamiento en casa. Delegó la gestión de sus negocios en sus empleados y su cuñada, mientras que Kamrul se encargaba de las finanzas. Lamentablemente, su estado empeoró y en febrero de ese año, falleció. Su muerte dejó devastado a Rashid, quien incluso pensó en dejar su trabajo en Dhaka.
Pero entonces recordó cuánto su madre había insistido en que construyera una carrera en la gran ciudad, así que, a pesar del dolor, decidió quedarse. Por suerte, en medio de tanto dolor, Rashid encontró apoyo en su novia, Farzana. Llevaban juntos aproximadamente un año. Ella trabajaba como técnica de atención al cliente para un proveedor de Internet, y de hecho, así fue como se conocieron. Solía visitar la oficina de Rashid para encargarse de instalaciones y resolver problemas de red. Farzana era cariñosa y comprensiva, siempre estaba ahí para él, tanto emocional como físicamente. Justo lo que Rashid necesitaba en ese momento. Un par de meses después de la muerte de la señora Lamia, en abril de 2020, Farzana presentó a Rashid a su hermana menor, Afroza. Ella acababa de mudarse a Dhaka desde Mymensingh tras perder su empleo por la pandemia. Sin muchas opciones de trabajo, se quedó a vivir con Farzana en su pequeño departamento. Pero con el tiempo, la situación se volvió complicada. La carga económica aumentó, y además, el trabajo de Farzana comenzó a decaer porque muchos de sus clientes habían detenido operaciones debido a la crisis sanitaria. Rashid decidió ayudar. Traía comida, ofrecía apoyo financiero y, poco a poco, los tres se volvieron más cercanos. En varias conversaciones, Rashid les hablaba de su difunta madre y del negocio familiar. En algún momento, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no enviaban a Afroza a Tangail para buscar oportunidades laborales con su padre? A todos les pareció buena idea, pero los planes se pospusieron por las restricciones de viaje que aún estaban vigentes. Los meses pasaron y Afroza, que seguía viviendo con su hermana, empezó a acercarse cada vez más a Rashid. Hasta que, en junio de 2020, todo explotó. Un día, por curiosidad, Farzana revisó el teléfono de su hermana. Lo que encontró la dejó sin aliento, mensajes de WhatsApp entre Afroza y Rashid que revelaban que llevaban tiempo viéndose a escondidas. La traición fue un golpe devastador. Nunca en su vida se habría imaginado que su propia hermana y su novio la estaban engañando. La discusión entre las hermanas fue feroz. Cuando Rashid llegó e intentó calmar la situación, solo empeoró las cosas. Admitió que se había enamorado de Afroza y que quería estar con ella. Su disculpa, en lugar de suavizar el dolor, lo hizo más intenso. Farzana, sintiéndose completamente traicionada, no dijo una palabra más. Simplemente hizo las maletas y se marchó, desapareciendo sin decirle a nadie a dónde iba. Desde entonces, Rashid y Afroza comenzaron a salir abiertamente. Rashid se hizo cargo de los gastos de ella y hasta empezó a planear un futuro juntos, incluyendo el matrimonio. Sobre Farzana, nadie volvió a saber nada. Su partida dejó un vacío difícil de ignorar, una historia inconclusa en lo que alguna vez fue una relación estrecha entre los tres. El resto del 2020 tampoco fue fácil para Rashid. La crisis económica se intensificó y afectó su trabajo en el banco. Algunas sucursales cerraron y los despidos se volvieron inevitables. A los empleados con más antigüedad los reubicaron en la sede principal y, aunque Rashid logró conservar su puesto, su salario se redujo drásticamente. Para empeorar las cosas, ahora tenía que mantener no solo su propio estilo de vida, sino también el de Afroza, quien seguía desempleada. Y entonces, en julio de 2020, recibió una llamada inesperada de su padre. Kamrul le contó algo que lo dejó perplejo. Farzana, su ex, ahora trabajaba en una de las plantaciones familiares en Tangail. Al parecer, su padre ya estaba al tanto de toda la historia de la ruptura, pero le restó importancia. Para él, lo único que importaba era que Farzana era una mujer trabajadora y merecía una oportunidad. Rashid, agotado y sin ganas de discutir, simplemente le respondió: «Haz lo que creas mejor, papá». En tiempos difíciles, el trabajo era escaso, y si Farzana había encontrado un lugar en Tangail, que así fuera. En agosto, Rashid, con 30 años ya en sus espaldas, estaba metido de lleno en los preparativos de su boda con Afroza. La pareja viajó a Tangail para hablar del tema con su padre, sobre todo porque necesitaban ayuda económica. La familia de Afroza no estaba en condiciones de aportar nada para la boda, así que todo dependía de ellos. Al llegar, se pusieron manos a la obra con los preparativos, pero lo que debía ser un momento feliz se convirtió en un caos total. El padre de Rashid dejó caer una noticia que nadie esperaba: él también pensaba casarse. ¿Y con quién? Nada menos que con Farzana, la ex de Rashid. La bomba cayó de golpe. Rashid se quedó en shock. Su padre apenas llevaba 6 meses viudo,
y ahora quería casarse con Farzana, que no solo había sido su novia, sino que, para colmo, era la hermana mayor de Afroza. La situación no podía ser más incómoda. Rasht, completamente aturdido, enfrentó a su padre y le exigió una explicación. Pero Kamrul ni se inmutó. Dijo, con total tranquilidad, que amaba a Farzana y que ella sentía lo mismo. ¿La diferencia de edad? ¿El qué dirán? Nada de eso les importaba. Además, dejó claro que Farzana se haría cargo de la plantación y del negocio familiar una vez casados. Rasht no podía creer lo que estaba oyendo. Protestó, discutió, intentó hacerle cambiar de opinión, pero Kamrul se mantuvo firme. No había marcha atrás. Afroza también trató de hablar con su hermana, rogándole que reconsiderara, que buscara a alguien más acorde a su edad. Pero a Farzana no le importaba la opinión de nadie. Desesperado, Rasht recurrió a sus tíos, esperando que intervinieran. Pero su respuesta solo lo frustró aún más. Le recordaron que su difunta madre había mencionado alguna vez que su padre podría volver a casarse para no quedarse solo. Y no solo eso. También descubrió que Kamrul ya había reclamado su parte de la herencia, y también la de Rasht. Fue entonces cuando Rasht se enteró de algo que lo dejó sin palabras. Su madre solo le había dejado el 15% de la fortuna familiar, mientras que el 80% iba directamente a su padre. Ella confiaba en que Kamrul aseguraría el futuro de su hijo, tal como él mismo había hecho en su juventud al casarse con una mujer rica. Este nuevo golpe hizo que Rasht empezara a cuestionárselo todo. ¿Y si su padre había estado moviendo los hilos todo este tiempo? ¿Y si había manipulado la muerte de su madre, la herencia y el control del negocio familiar? Pero sin pruebas, no podía hacer más que ahogarse en sus propias sospechas. Mientras tanto, la tensión en casa iba en aumento. Kamrul prometió hacerse cargo de todos los gastos de la boda de Rasht y Afroza, pero a Rasht el gesto le pareció vacío. No era más que una forma de silenciarlo. Su rabia crecía cada día, pero no podía hacer nada para evitar la boda de su padre. Kamrul estaba decidido, Farzana no daba señales de arrepentimiento y Rasht se sentía cada vez más atrapado en una partida de ajedrez en la que solo era un peón. Pero entonces, algo más empezó a inquietarlo. A medida que pasaban los días, Afroza comenzó a comportarse de manera extraña. Se distanciaba de él y, para su sorpresa, pasaba cada vez más tiempo con Kamrul. Le preparaba café, lo acompañaba a la granja, pasaba horas con él en el jardín. Incluso discutía con su hermana sobre quién debía acompañarlo a sus gestiones de la boda. Al principio, Rasht pensó que Afroza simplemente intentaba quedar bien con su futuro suegro. Después de todo, Kamrul estaba pagando todos los gastos. Pero, por alguna razón, había algo en su actitud que no le terminaba de cuadrar. Una noche, a mediados de septiembre de 2020, mientras Rasht se preparaba para dormir, escuchó a su padre hablar en la sala. Kamrul dijo con tono firme: «Farzana, esta noche no hace falta que vengas a mi habitación. No es tu turno». Rasht frunció el ceño, sintiendo una incomodidad inexplicable. Algo no le cuadraba. Inquieto, decidió ir a ver a Afroza, que debía estar dormida en la habitación de al lado. Probó la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Suspiró, sacudiendo la cabeza, y regresó a su habitación, tratando de ignorar la sospecha que empezaba a formarse en su mente. Pasada la 1 de la madrugada, se despertó con la garganta seca y fue a la cocina a beber agua. Al volver, notó que la puerta de Afroza estaba entreabierta. Se detuvo en seco. Algo en su interior se tensó. Se asomó con cautela, pero la habitación estaba vacía. Un mal presentimiento se apoderó de él. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hasta la habitación de su padre. Pegó la oreja a la puerta y entonces la escuchó. La voz de Afroza venía desde dentro. La rabia lo invadió. Sin pensarlo, golpeó la puerta con todas sus fuerzas hasta que Kamrul finalmente la abrió. Afroza estaba allí, de pie a su lado. Kamrul intentó justificarse, diciendo que todo era culpa de Afroza. Pero entonces, lo inesperado ocurrió. Afroza, con una expresión indescifrable, admitió que tenía sentimientos por Kamrul y que ya no quería casarse con Rasht. Lo había decidido, la boda se cancelaba. Rasht sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, entró a su habitación, hizo las maletas y a la mañana siguiente se marchó a Daca. De vuelta en la ciudad, aún con la mente revuelta,
llamó a sus 2 tíos para contarles todo. Indignados, fueron a enfrentar a Kamrul, exigiéndole una explicación. Pero su hermano mayor los ignoró con desdén. «Estoy eligiendo la mejor opción para mí», dijo con arrogancia. «Tanto Afroza como Farzana quieren casarse conmigo ahora. Solo tengo que decidir cuál me conviene más. La que no elija, que se quede con Rasht. Así de fácil». Sus hermanos intentaron hacerle ver que quizá esas mujeres solo estaban detrás de su dinero, pero Kamrul soltó una carcajada. «No lo entendéis. Siempre he sido un conquistador de mujeres». En diciembre de 2020, la historia dio otro giro inesperado. Kamrul, con la misma frialdad de siempre, decidió que Afroza ya no le servía y la echó de su casa. «Regresa a Dhaka y arréglalo con Rasht», le ordenó. Pero Afroza se negó. «Él nunca me perdonará después de todo esto». Kamrul se encogió de hombros, sin inmutarse. «Muy bien. Ya tomé mi decisión. Me casaré con Farzana. Tú haz lo que quieras, pero si logras que Rasht te acepte de nuevo, yo me haré cargo de todos los gastos de la boda». Unas semanas después, una tarde tranquila alrededor de las 4, Afroza fue a una de las granjas familiares, donde Farzana supervisaba a unos trabajadores. Con voz neutra, le pidió que fueran detrás del cobertizo para hablar en privado. Pero cuando llegaron allí, en lugar de palabras, Afroza sacó un cuchillo y se abalanzó sobre ella. Farzana intentó defenderse, pero no pudo hacer nada contra la furia de su hermana. Y así, con tan solo 29 años, su vida terminó en un instante. Pensando que nadie había sido testigo, Afroza pensó que podría escapar sin consecuencias. Sin embargo, varios trabajadores habían presenciado el aterrador acto y no dudaron en alertar a las autoridades. Solo 3 horas después, Afroza fue arrestada cuando trataba de esconderse en una casa abandonada. La noticia sacudió a toda la familia, pero sorprendentemente, Kamrul parecía completamente indiferente. Se dijo que comentó que, con su fortuna, encontrar a otra mujer no sería ningún problema. 2 días después, ocurrió otro suceso que dejó a todos boquiabiertos. Un joven llamado Emran, furioso, llegó a la casa de Kamrul. Su novia, Jasmine, que trabajaba en la granja de Kamrul, había denunciado que el hombre mayor le había hecho insinuaciones inapropiadas en 2 ocasiones. Emran, acompañado de su hermano menor Terik, llegó buscando venganza. La ira de ambos se desbordó rápidamente y atacaron a Kamrul con un cuchillo, hiriéndolo de muerte. Kamrul, de 56 años, no sobrevivió al ataque. Tras el incidente, Emran y Terik se entregaron a la policía. La investigación de los hechos desveló una compleja maraña de engaños, codicia y traición, algo que dejó a Rasht completamente atónito, aunque de una manera extraña no lo devastó. Su tío en Tangail le sugirió regresar para encargarse de la finca familiar. Aunque Kamrul había planeado quedarse con la mayor parte de la herencia, su muerte prematura hizo que todo pasara automáticamente a manos de Rasht, ya que Kamrul nunca había formalizado su testamento. Durante las investigaciones, Afroza confesó sus motivos. Admitió que había quedado sorprendida por la riqueza de Kamrul y vio en él la oportunidad de escapar de la pobreza que había arrastrado toda su vida. Pensó que podría ganarse su corazón y asegurarse el control de su dinero y negocios. Afroza alegó que le dio a Kamrul todo lo que él quería, pero cuando la rechazó por Farzana, los celos la consumieron. No soportaba la idea de que su hermana obtuviera lo que ella deseaba. Otras revelaciones sobre el pasado de Afroza pintaron un cuadro aún más oscuro. La policía informó a Rasht que, antes de su compromiso con él, Afroza había estado casada 2 veces. Ambos matrimonios terminaron por su infidelidad. No podía comprometerse con un solo hombre. En cambio, Farzana era conocida por su bondad y honestidad, lo que hizo que Rasht se arrepintiera profundamente de haberla dejado por Afroza. Cuando comenzó el juicio de Afroza en mayo de 2021, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. No había ni un solo testigo que pudiera defender sus acciones. El tribunal la declaró culpable de asesinato premeditado, robo, la encontraron con parte del dinero de Kamrul en el bolsillo cuando fue arrestada, y otros cargos. Afroza, ahora con 32 años, fue condenada a cadena perpetua. Por su parte, el caso de Emran y Terik también concluyó más tarde, en julio de 2021. El tribunal escuchó los testimonios sobre cómo Kamrul había acosado repetidamente a Jasmine, haciendo comentarios inapropiados y amenazándola con separarla de Emran.
Ese comportamiento, junto con su arrogante creencia de que su riqueza le daba poder ilimitado, avivó la ira de los hermanos. Aunque el tribunal entendió su frustración, no pudo justificar lo que hicieron. Emran fue condenado a 15 años de prisión y Terik a 10 años. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia?